Hola, pues muy buenos días, bienvenidos al ciclo coordinado de investigación que estamos celebrando el día de hoy, sábado. Hoy vamos a presentar a los profesores que nos acompañan. Vamos a estar el día de hoy con nosotros el doctor Francisco Gómez Azapalo, el doctor Ignacio Díaz de la Serna, el doctor Víctor Mayo y el doctor Rocío Velasco. El día de este esfuerzo se inscribe, digamos, dentro del 20º aniversario del CIDEM, y consideramos que una muy buena forma de celebrar, comenzar, digamos, las celebraciones de esta fecha es justamente que los profesores expongan cuáles sus líneas de trabajo. Entonces, bueno, vean las caras que ya han estado por aquí, esperaba mayor afluencia. En realidad, la Academia de Filosofía es una academia pequeña, pero eso no quiere decir que no sea una academia que no tiene una larga tradición en el CIDEM. Entonces, me da muchísimo gusto que nos acompañen, espero que eventualmente se incorporen algunos alumnos. En nombre de la maestra Natalie les doy la más cordial bienvenida. No va a poder asistir el día de hoy a la directora general, está enferma, y tampoco va a poder asistir el profesor Raúl Quesada por el mismo motivo, pero me mandó un texto y haré lectura en su oportunidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los días anteriores, con el riguroso orden alfabético, y bueno, vamos a comenzar con el profesor Ignacio Díaz de la Serna. Voy a leer una pequeña semblanza de él mismo. Ignacio Díaz de la Serna realizó estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Ha recibido un Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Tabasco en 1989, y la beca Traducción Literaria 1990, otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2000-2001. Ha impartido cursos y seminarios en distintas áreas de filosofía y de literatura a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diversas universidades. Es autor de varios libros, entre ellos Para leer a George Bataille, Entre dos revoluciones, Inicio de la política internacional estadounidense, Los acordes esféricos, Príncipe de Erin y Mis ideas al pueblo. Entre otros, además tiene La oscuridad no miente, que es un texto y apuntes para la continuación de la suma ateológica. Los bufones celestiales, humos dispersos, y finalmente se ha desempeñado como director en jefe de Norteamérica, revista académica, publicación semestral de CISAM, desde junio de 2006 hasta septiembre de 2009, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Los bienvenidos, Ignacio. Gracias. ¿Necesitaría el micrófono o me escuchan así? Sí, por la con la grabación. ¿Ya? Ahora sí. Pues siempre es difícil hablar de lo mismo. A ver, vamos a... en público, porque luego de ti comité uno no para, la doctora para. Pues como ya leyó la maestra de Casa, mi formación fue en filosofía. Esencialmente en filosofía he trabajado a lo largo de los años dos vertientes. La primera, pensamiento francés filosófico contemporáneo. He trabajado autores como Foucault, como Deleuze, pero sobre todo se supone que me he especializado, se supone que no creo en especialización, me he especializado en el pensamiento de Georges Bataille, que es uno de esos autores del siglo XX francés, pues ya han visto, he publicado varias cosas de él, he traducido textos que no estaban traducidos en español de él, y digamos que esa es hasta hace unos 9 años más o menos, esa fue mi vertiente predominante. A la par de ella hay dos que he desarrollado en los últimos 9 o 10 años más o menos, que ha sido el tema de la filosofía de la Ilustración francesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues en realidad no quiere decir nada, porque la Ilustración francesa no fue un movimiento homogéneo, sino está constituido por autores como Diderot, Voltaire, etc. Cuando uno se mete a estudiar un poco a esos autores, uno se da cuenta que en realidad no constituyeron un movimiento homogéneo ni su pensamiento es homogéneo. Pero si hay algo que los reúne, por eso se habla de una generación, y lo que los reúne es justamente esa empresa maravillosa que fue la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, en el que la mayor parte de sus enciclopedias
enciclopedistas participaron, hubo otros que no, dentro de esa generación, digamos, en Francia. Estoy hablando más o menos de la mitad del siglo XVIII. Y esto sí es bastante detectable, ¿no? La generación de los enciclopedistas, quienes participaron en la enciclopedia, y esa enciclopedia que es la madre de todas las enciclopedias, y que finalmente esa generación de enciclopedistas concretan todo el proyecto de la filosofía moderna que había nacido sobre todo en Inglaterra y con Descartes en el siglo XVII, y van a culminar ese momento de la modernidad con una concepción muy específica de saber, que está ahí reflejada en la enciclopedia, con una concepción de la relación que el saber debe de tener con la vida social, que también eso está, es decir, la enciclopedia no solamente es un trabajo como son las enciclopedias, un trabajo lexicográfico, sino la enciclopedia de esos enciclopedistas, los principales editores que lo lideraron, fue un proyecto eminentemente político. Y un proyecto eminentemente político porque fue con una buena cantidad de estrategias epistemológicas, fue en contra del antiguo régimen, es decir, en contra de la monarquía. Inscrito dentro, digamos, ese marco general, trabajo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que pertenece a la universidad, es un centro de investigaciones que no está vinculado a ninguna facultad, y mi trabajo ahí es un centro, digamos, bastante especializado. Todo lo que se hace ahí es multidisciplinar en relación a América del Norte, y mi trabajo ahí es justamente de investigación en la filosofía política del siglo XVIII, y también lo que he trabajado ha sido el proceso de la formación de Estados Unidos como país independiente. Pero como no soy historiador, no lo estoy haciendo desde un punto de vista histórico, sino filosófico, y esencialmente es entender ese paso de 13 colonias inglesas, cómo se independizan de la metrópoli, se independizan de la corona inglesa, y para formar el primer estado con una constitución escrita. La constitución de Estados Unidos es la primera constitución escrita de un estado moderno, y a lo que me dedico es al análisis tanto del ideario político que contiene esa constitución, que es ya bastante, y sobre todo las novedades históricas que aparecen en ese proyecto de esa constitución. ¿Por qué? Porque es por primera vez lo que había planteado la división de los poderes políticos, pero por primera vez se hace una realidad, la división de los poderes políticos, y hay otras características que también tiene esa constitución que van a definir el funcionamiento enteramente moderno de esa realidad política que es Estados Unidos. Yo creo que no hay más que tenga que decir esto. Hoy este semestre, otro semestre, normalmente cambio el programa cada semestre. Este semestre a lo que me voy a abocar va a ser al análisis dentro de la obra de Bataille, al análisis de la significación de lo sagrado en el siglo XX. Bataille es uno de los pensadores fundamentales, no es el único, pero fue uno de los pensadores fundamentales que pensaban lo sagrado en el contexto del siglo XX. Entendiendo, nada más hay que precisar algo que es importante. Lo sagrado no tiene nada que ver con un culto religioso, con un credo religioso, no tiene nada que ver con una religión. Lo sagrado es una esfera que normalmente se mantiene como horizonte dentro de nuestra vida social, y la vida social es justamente lo que siempre está inscrito en la profanidad. ¿Qué es la profanidad? Todo lo que deriva de una actividad humana que no es otra cosa más que la actividad del trabajo. Es decir, la necesidad de producir nuestras condiciones, no solamente materiales, biológicas, de vida, sino también nuestras condiciones sociales. Eso sería esencialmente el mundo de la profanidad, y Bataille fue uno de los que atisbó esa posibilidad de escapar a esta esfera, vinculada esencialmente con un régimen de mansedumbre, de avasallamiento por parte de nosotros. No hay unos y otros que se escapen, y justamente por eso nada más quiero insistir, el tema de lo sagrado de Bataille no tiene nada que ver con una religión, con un culto, con una profesión de fe, no tiene que ver absolutamente nada con eso, sino simplemente el conjunto de actividades sociales que
que dentro de una sociedad permiten escapar a ese ámbito de la profundidad. Yo creo que con eso más o menos les he mostrado una radiografía de lo que hago. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Bueno, pues nuestro siguiente ponente el día de hoy va a ser el doctor Francisco Gómez Zarzapalo. Él realizó estudios de posgrado en filosofía en UNAM. Sus áreas de investigación están dirigidas al estudio de la metafísica, del arte, el idealismo alemán, ontología contemporánea y recientemente a la hermenéutica de Hegel. Ha sido docente titular y de asignatura de estas materias en centros de estudios como la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Intercontinental, la UNAM y evidentemente el CIDE. Asimismo, ha dado conferencias y seminarios acerca de sus investigaciones en la UNAM, la Autónoma de Guerrero, la Autónoma de Campeche, obviamente también en el CIDE. En la Universidad Benemérita de Puebla, en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, en la Universidad Unimundo de Dios de Bogotá, Colombia, y en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos y ganador del premio de investigación para profesores de asignatura en 2011, con la publicación de su obra El amor y su singularidad erótica, por parte de la Universidad Iberoamericana. Ha publicado en diferentes revistas especializadas y periódicos, ha sido autor y coautor en algunos libros dedicados a la comunicación, la ontología, el arte. Entre ellos, la hermenéutica de la técnica y la introducción al estudio de la obra Ser y Tiempo de Martin Heidegger, titulada Apuntes acerca de ser y tiempo, dirigida para alumnos de licenciatura y posgrado en filosofía, así como la dictaminación y reseña de libros dedicados a estos temas. Pues muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy agradecido de que estén todos los que tienen que venir acá. Por otro lado, llevo aquí 9 años en el CIDE más o menos. Soy de los casi fundadores de acá. Me he pasado genial. Espero que los demás mis anuncios se hayan pasado conmigo genial. Básicamente, el curso que doy, curiosamente no es porque he investigado, sino de Heidegger. Entonces, siguiendo la tradición del doctor Guerra y del doctor Nicol, que los seminarios duran 8 años, entonces mi primer seminario duró 8 años y fue la lectura detallada de Ser y Tiempo, con comentarios y apuntes y lo demás. Terminó ya esto y ahora estamos leyendo en la materia que doy Cartas sobre el humanismo, también del mismo autor Heidegger, al cual he hecho la licenciatura, maestría y doctorado en torno a este autor. Entonces, es digamos básicamente lo que trabajaba acá. Mi investigación reciente y mi interés es sobre todo con respecto a Eros. Entonces, desgraciadamente todavía no puedo dar aquí nada de lo que he investigado, por falta de tiempo y demás, pero ojalá ya algo que se pueda hacer. Y lo que trato de ver lo del Eros es más que hacer una fenomenología del Eros, una explicación detallada de esto, digamos a través de la historia, es tratar de pensar con respecto al Eros en relación con el deseo que se maneja en psicoanálisis y a la que particularmente, contrastándolo con, por ejemplo, goce y placer que maneja Freud, y sobre todo este dialecto de, ¿qué se podemos decir? Relación entre amo y esclavo que de repente dice Hegel, que luego toma Freud y plantea esas cosas, que después se modifica. Y básicamente es esto, ¿no? Es lo que estoy trabajando ahora mismo. El libro que tengo publicado con respecto a lo que estoy investigando es una parte de la investigación que está dividida en 2 partes, por decirlo así. El primero se llama El amor y su singularidad erótica, que ya está publicado, y el segundo se va a llamar algo así como Prolegómenos para una ética erótica, en la cual trato de alguna manera de desprender la idea de ética desde cualquier posibilidad normativa o propositiva y plantearla en un terreno de ubicuidad, es decir, en una inmediatez, en una topología muy específica, con espacio y tiempos específicos de Eros que dicta el mismo Eros, ¿no? Hay una frase muy especial que el filósofo Martin Heidegger dice, creo que es en la página 126 de la Esencia sobre la Verdad, que dice que hace mucho tiempo la semántica de la palabra Eros platónica se ha cambiado, se ha modificado y se ha perdido, coma, entre otras cosas, coma, debido al psicoanálisis. Entonces habría que saber qué pasó allí. No vuelvo a tocar el punto, más o menos lo rosa en un seminario de Soletón, pero eso es una parte interesante de cuál era su opinión con respecto
respecto a esto. Entonces, mi trabajo no tiene que ver, por supuesto, para nada en un perfil psicoanalítico, psicológico, sexólogo, mucho menos, sino elevarlo, por así decirlo, a un nivel ontológico, en donde se pueda saber de dónde, hacia dónde y para qué. Básicamente esto es lo que trabajo ahora, pero bueno, como les decía en el CIDEM, estoy dando el pensamiento de Heidegger, el filósofo alemán, y lo que ahora estamos leyendo y vamos a comenzar a leer es justamente las próximas páginas de la Carta sobre el Humanismo. Después de 8 años, espero que no dure tampoco 8 años esto, pero en serio tiempo sí hay que poner 8 años. Con el doctor Guerra llevamos 8 años, entonces como que repetir movimiento, pero hay que hacerlo en detalle. Y Carta sobre el Humanismo, pues el tiempo que nos toma. Es básicamente lo que les podía platicar. Gracias. No. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Bueno, pues parte de este esfuerzo es, voy a introducir ahora al profesor Luis Tamayo. Él pertenece al área de filosofía, pero en este semestre está dando también clases en el área de enseñanza superior. De alguna manera algo similar pasó con Ignacio, que ahora, digamos, está propiamente asignado al área de filosofía, pero bueno, asignado también en el área de literatura. Y este es como parte de un esfuerzo, digamos, del sistema institucional del CIDEM que permite pues, que las disciplinas se relacionen de manera horizontal. Entonces, bueno, el doctor Luis Tamayo obtuvo su grado de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Sociedad Interamericana de Estudios Heideggerianos, del Círculo Psicoanalítico Mexicano, de la Unión Científica comprometidos con la Sociedad de Martín Heidegger, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que tiene su nombre en Morelos de la semana, así como el Grupo de Investigación Ecosofía. Entre sus publicaciones está el libro La temporalidad del psicoanálisis, publicado por la UDG, El síntoma al acto, el discípulo en la formación del psicoanalista y la locura ecocida. Es profesor de la facultad, fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM de 1984 a 2002 y actualmente el posgrado de Filosofía en el Centro de Investigación de Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Es uno de los 4 tiempos completos que tiene la institución, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece al programa de mejoramiento del profesorado, en el cual recientemente se constituyó un cuerpo académico. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, igual que Nacho y Paco, muy rapidito del camino recorrido. Mi licenciatura es en psicología. Después de darme cuenta que la locura metía más cerca de mí, me pongo a hacer mi análisis, me hago psicoanalista, me voy a Francia, me hago miembro de la Escuela Académica de Psicoanálisis. Por influencia de los lacanianos me intereso por la filosofía, regreso a México y hago una maestría y doctorado en filosofía. Luego por influencia del doctor Guerra, que fue nuestro maestro, porque es Paco, me voy a Freiburg y hago una estancia postdoctoral en filosofía con los heideggerianos de allá. Durante muchos años fui ayudante de cátedra del doctor Ricardo Guerra en el seminario de ontología, a la par que era profesor del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Y es por eso que comuniqué la maestra Vargas y Casa. En el CIDEM doy clases en 2 colegios. En el de Pedagogía imparto la cátedra de Filosofía y la Educación, y en el de Filosofía comencé en el CIDEM dando una cátedra que se llamaba La con Heidegger, o Filosofía y Psicoanálisis, que precisamente era el trabajo que hice durante muchos años vinculando el pensamiento de este psicoanalista francés y del
otro seminario que fue uno que hicimos el CIDEM en colaboración con el CECITEM, o sea, con el CONACYT estatal, que se llamó El hombre ante la crisis socioambiental, que fue un seminario que hizo del 2006 al 2012. Actualmente, además del Centro de Investigación de Filosofía, que era un grupo de investigación que reunía no solamente humanistas, sino también investigadores de la ORE, Instituto de Investigaciones, Instituto de Energía Renovables de la UNAM, desde matemáticas, desde física, etc., que estábamos abocados a explorar el problema del calentamiento global y el fin del petróleo barato, que es algo así como la versión morelense del C3 de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y entonces, esto, como decía la maestra García Casa, llevó una serie de textos, los últimos, La locura cocida. Bueno, el último realmente se llama Aprendiendo a decrecer, que retoma las tesis de Serge Latouche, del doctor Raúl Romero, si piensan en el escenario mexicano. Raúl Romero tiene un libro que me encanta, que se llama Crecer o Decrecer, que fue publicado por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pero las influencias que están presentes en este texto, también Illich, es también Said, es también obviamente Lacan, Heidegger, y el último que he encontrado y estoy fascinado es un señor que se llama François Julian, que es un sinólogo que plantea una forma de hacer la educación que me parece extraordinaria, que llama las transformaciones silenciosas. Dice, la educación también tiene que hacerse imitando la naturaleza. Y si la naturaleza no lo hace de golpe, si la naturaleza no educa de golpe, no hace los cambios que produce la naturaleza, no son por actos determinantes, son por pequeños movimientos. O sea, uno no ve crecer un árbol, pero el árbol crece con transformaciones silenciosas. Es realmente, bueno, ahorita obviamente estoy fascinado en este momento, y en la beta de desarrollo sustentable me apoyo básicamente en un profesor de filosofía moral del Museo Autónomo, el doctor Jorge Rickman, y una ambientalista americana, de Janine Benyus. Pero bueno, entonces, en resumen, trabajo dos líneas claras de investigación, una que tiene que ver con ecosofía, es decir, con el estudio de las cuestiones medioambientales desde el punto de vista filosófico, y otro que tiene que ver con pensar la educación también desde la biomímesis. Sería todo. Muchísimas gracias, doctor Bernal. Bueno, a diferencia de otras academias, esta es una academia mayoritariamente masculina. Así es la verdad. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto ahora presentar al doctor Ambrosio Velasco. Él es doctor por la Universidad de Minnesota en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política, investigador titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde fue director por 2 periodos, de 2001 a 2009. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Durante más de 37 años ha impartido docencia y realizado investigación en áreas de filosofía de las ciencias, historia y filosofía de la teoría política, filosofía mexicana e iberoamericana y diversidad cultural. Temas sobre los que ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y publicado más de 100 artículos en libros y revistas especializados y una veintena de libros individuales y colectivos, entre los que destacan republicanismo y multiculturalismo, la persistencia del humanismo republicano en la formación de la nación y del Estado de México. Entre los libros coordinados destacan con Ana Rosa Pérez Lanzás, Racionalidad en Ciencia y Tecnología, Nuevas Perspectivas Iberoamericanas, con Natalín Sánchez Cuervo, Filosofía Política de la Independencia en Madrid. Es vicepresidente de la Asociación Filosófica de México y representante de los investigadores nacionales áreas 4 y 5 y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como en el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Muy bienvenido, Ambrosio. Gracias por presentar. Pues muchas gracias, querida Lourdes. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y
compartir con mis colegas pues esta exposición de nuestras líneas de investigación y el seminario que partimos aquí en el seminario de cursos. Bueno, ya lo decía Lourdes, mis líneas principales de investigación son en dos campos que siempre he tratado de integrar. Por un lado, filosofía de la ciencia, y en esa línea, pues lo que de unos 10 años para acá he tratado de desarrollar es una línea que se llama filosofía política de la ciencia. Está próximo a aparecer una antología con estos textos, pero esta línea no la trabajo para nada en el cine, no filosofía política de la ciencia, filosofía de la ciencia es básicamente pues, una actividad en la UNAM. Y aquí les trabajo sobre todo filosofía política y particularmente filosofía política en México y en Iberoamérica. En esto, pues rescatamos no con ese propósito de rescatar, al final de cuentas coincide con ese rescate o recuperación, una vieja y perdida tradición de la filosofía en México, que estaba presente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, escasamente, resurge sobre todo con Samuel Ramos, ¿no? este interés por la filosofía en México, y sobre todo son los maestros del siglo español quien ponen especial énfasis en ello, y sobre todo en sus alumnos, Gauss, Gallego Rocafort, Adolfo Sánchez Vázquez, todos ellos, Joaquín Girao, no tanto su hijo Ramón, pero sí su padre Joaquín, todos ellos, menos Nicol Revaldo, todos ellos, como bien dice Gauss, se dieron cuenta de que pertenecían a una tradición de pensamiento que compartía Latinoamérica con España, una tradición humanista, cuyo carácter fundamental es la emancipación, ¿no? Aquí estoy retomando pues, las palabras de Gauss. El grueso de la obra de José Gauss es sobre literatura en lengua española y particularmente sobre filosofía en lengua española y particularmente filosofía en México. El último libro que se publicó de sus obras completas, el tomo 15, trae un espléndido ensayo de cerca de 300 páginas que se llama Un ciclo de esplendor en México, que es sobre el largo siglo XVIII. Bueno, ellos intentaron motivar a sus alumnos, a todos sus alumnos y a los más brillantes, a que dedicaran su vida al estudio de la filosofía mexicana y iberoamericana. Y tuvo un éxito relativo y por corto tiempo. Hacia 1949 sus alumnos, todos prácticamente los más destacados, entre ellos Luis Villoro, Ricardo Guerra, formaron Sánchez Madrego lo que se llamó el Grupo Imperial, un grupo muy importante de filosofía, que retomando las preocupaciones de Samuel Ramos, pero ya influidos por esta enciclopedia de conocimiento de Gauss, ¿no? Trataron de desarrollar una filosofía del mexicano y de lo mexicano, y hacer en ese sentido una filosofía propiamente mexicana, que el mismo Gauss cuestionó y que representó pues, la ruptura entre Gauss y sus alumnos. Esto fue determinante para el desarrollo de la filosofía en México en la segunda mitad del siglo XX. Todos tomaron sendas distintas a las de su maestro, ¿no? Luis Villoro siguió durante algún tiempo con los temas de filosofía mexicana, escribiendo espléndidos libros como El proceso ideológico de la Revolución de Independencia o Los grandes momentos del indigenismo. Pero tanto él como también dos otros muy destacados alumnos de Gauss, Fernando Salmerón y Alejandro Rossi, pues promovieron la introducción y desarrollo de la filosofía analítica en México, básicamente las especializaciones filosóficas. Yo creo que yo no estoy diciendo nada más que ya hemos venido por otro lado contando un poco la historia de la filosofía en México del siglo XX. Por otra parte, sus otros alumnos, fundamentalmente Ricardo Guerra,
junto con otros maestros del exilio español, como Nicole, de una manera muy destacada, pues impulsaron el desarrollo de la filosofía continental, fundamentalmente la fenomenología, y particularmente Heidegger, desde luego Gauss pues, fue durante mucho tiempo no solo el traductor, sino tenía el monopolio de la traducción de los estudios heideggerianos, y sus discípulos, sobre todo Fernando Santerón, fueron leales guardianes de ese monopolio, ¿no? Con todos los beneficios y todos los problemas incluidos que trajo ese monopolio. Pero la filosofía en México se derivó fundamentalmente en estas dos áreas y ya se perdió. Bueno, está por otra parte estudios latinoamericanos de SEA, que se puede ser aparte, y cuya máxima es sea como sea, pero que sea SEA. En esa área de los estudios latinoamericanos. Y bueno, pues ese proyecto tan importante del desarrollo de una tradición de la cual se dan cuenta los maestros del exilio español, de diferentes ideologías, todos ellos coinciden, Guerau, Sánchez Vázquez, Gauss, Gallegos Rocaful, menos Nicole, que siempre fue muy hispanista, marcadamente hispanista, y con todo un dejo de la ilustración europea, que decía, bueno, América es América y Europa es Europa, ¿verdad? Siempre tuvo un poquito Nicole. Pero todos los demás lo conocían. Y bueno, esta tradición del humanismo iberoamericano, es verdaderamente una tradición de pensamiento diferente y alternativo a las grandes orientaciones y corrientes de filosofía europea. Y es un poco a lo que me he dedicado, a rescatar y estudiar esa tradición del humanismo que yo le denomino republicano, ¿no? Porque sobre todo surge, como los mismos maestros del exilio español lo señalan, a partir del siglo XVI, fundamentalmente en la escuela de Salamanca, ¿no? Y su desarrollo importante es aquí en América, en Iberoamérica, y es una tradición que hemos descuidado y creo que es importante estudiar. A eso se dedica mi vida de investigación aquí en el CIDEM y en filosofía política, y en esto consisten pues, los seminarios que durante mucho tiempo he impartido aquí, desde que el doctor Guerra me invitaron al momento de la fundación del CIDEM. Y algo especial que le he tratado de dar a estos estudios es ver cuál ha sido su impacto y sus consecuencias en el debate y proceso de formación y transformación de la nación y del Estado mexicano. Este semestre vamos a estudiar los debates que hacia finales del siglo XVIII se arman precisamente entre ilustración y humanismo en México, en la figura, entre otros, de Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Pero no solo ellos, un debate sobre la disputa de América y cómo esto constituye un preámbulo de concepción del mundo del pensamiento independentista en el siglo XIX, los debates que hay en torno a la independencia y en torno a los proyectos de nación y de Estado, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, el proyecto conservador, donde Lucas Alamán representa esta visión autoritaria y hispanista, y el liberalismo de Mora, pues representa el sueño americano, pero se pierde la referencia propia de la tradición del humanismo. Tan pronto nos volvemos independientes, empieza, sostengo yo, el colonialismo intelectual, mirando hacia Estados Unidos, mirando de nuevo hacia España, pero perdemos esa tradición que se forja en resistencia a la dominación colonial, de la cual mucho ha hablado también en otra dimensión, en otra perspectiva, Bolívar Echeverría, con su concepto de etos, ¿no? Y bueno, pues en eso va a consistir. En la segunda mitad vamos a analizar dos grandes corrientes del liberalismo, un liberalismo que rescata este humanismo de resistencia colonial, que es el de José María Luis Mora, ¿no? Perdón, discúlpeme, José María Vigil, José María Vigil y su enfrentamiento a otro gran intelectual, Justo Sierra. Entonces veremos la pugna en el interior del liberalismo mexicano entre lo que el propio Sierra llamó liberalismo científico o liberalismo conservador y lo que el propio Sierra llamó, con mucha ironía, pero que con mucha valentía retoma y acepta Vigil, el liberalismo metafísico, ¿no? Liberalismo metafísico.
o literario, ¿no? Como Según la Sierra, pero que acepta con mucha entereza pues, María Virgen. Es en realidad un liberalismo humanista, ¿no? Y en esto consiste nuestro seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ambrosio. Bueno, pues parte de las actividades que estamos realizando dentro del ciclo de coordenadas de investigaciones, digamos, además de difundir el trabajo que realizan nuestros propios profesores, es construir un trabajo académico conjunto y no, digamos, la suma de trabajos muy esforzados de cada uno. Y bueno, lo que estamos buscando es tratar de hacer una interrelación con la planta docente. Y al mismo tiempo, evidentemente, pues construir redes de trabajo con las investigaciones que realizan los estudiantes, y esa es, digamos, parte de la idea de este esfuerzo que les presentamos. No quiero dejar de leer lo que me mandó el profesor Raúl Quesada. Él tiene estudios en México e Inglaterra, ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde hace muchos años, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor invitado de varias instituciones, entre ellas la Universidad de la Manzana, la Universidad de Puebla, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Buenos Aires. Dirigió el seminario abierto para profesores Rubium en la UNAM y codirige la revista Discurso, Teoría y Análisis, publicada por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es autor de varios artículos especializados y el año próximo la UNAM publicará su libro Identidad, Relatividad y Ontología. Evidentemente este colegio, esta academia, la Academia de Filosofía, está francamente muy vinculada al trabajo que realizó la UNAM desde el trabajo de su fundador. Bueno, lo que presento es la continuación. En términos generales, se puede decir que mis investigaciones giran alrededor de la lógica y la filosofía del lenguaje. Su ámbito va entonces desde los aspectos técnico-formales de ambas disciplinas hasta sus aspectos más filosóficos y retóricos. Un resultado de este tipo de reflexión se refleja en el libro Identidad, Relatividad y Ontología. Allí paso de un examen técnico de la noción lógica de identidad, principalmente en principio matemática, a la discusión filosófica establecida por Leibniz en las relaciones entre principios lógicos como el de la identidad de los indiscernibles y principios metafísicos como el de la razón suficiente. Esta discusión también se replantea en términos más contemporáneos al examinar las críticas de Wittgenstein a la definición de identidad de Russell y a plantear las relaciones entre principios lógicos y principios morales. Finalmente, trata de evaluar la posibilidad expresada en algunas posiciones contemporáneas, en especial la de Peter Kay, que realiza la noción de identidad y cuestionar los fundamentos de su presunto carácter absoluto. Un aspecto distinto de mi investigación está constituido por una reflexión acerca de la noción de representación en el siglo XVII. El punto de partida de esta reflexión es el contraste entre presentación y representación, entre presencia y ausencia, en dos obras paradigmáticas de la cultura hispánica, El Quijote de Cervantes y Las Meninas de Velázquez. Consecuentemente, el título de esta investigación es Las Meninas de Cervantes. Finalmente, debo mencionar un par de preocupaciones teóricas que me preocupan ocasionalmente. Primero, la constitución de la subjetividad, especialmente en lo que concierne a las relaciones entre identidad, reflexividad y representación. Segundo, la posibilidad de aprovechar la noción de discurso para ampliar el ámbito de nuestras reflexiones. Esta preocupación está relacionada prácticamente con mi función de codirector de la revista Discursos, Teoría y Análisis, publicada desde hace 20 años por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, ese es básicamente el trabajo que realizo. Quiero mencionarles que la próxima actividad que tenemos programada dentro de estas coordenadas de investigación será enseñanza superior, a la cual evidentemente pueden asistir. Y bueno, antes de concluir este evento, no quiero dejar de darles un agradecimiento por parte del ICIDEM, a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Gracias, sí, te agradezco. Doy lectura. Dice: el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia al doctor Ignacio Díaz de la Serna por su participación en el ciclo Coordenadas de Investigación 2014-2001, realizada del 22 de enero al 1 de febrero de 2014 en el auditorio Ricardo Guerra del CIDEM, y está aplicado por la maestra Natalie Sánchez Ríos, directora general del CIDEM. Muchísimas gracias.
Cristo Mayo Pérez. Y finalmente al doctor Ambrosio Velasco Gómez por su presencia. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia y bueno, están invitados para el último ciclo de coordenadas de investigación y bueno, aquellos que no pudieron asistir, vamos a subir el trabajo que se está realizando en la página del CIDEM para que bueno, puedan enterarse cuál es el trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias.